Bien, entonces vamos a continuar. Eh, Quizás para ver el contexto, estamos en la lección número 2, llamada este tema la persona de Jesucristo. El objetivo es reconocer la persona de Jesucristo, admirando sus atributos y anhelando una relación más íntima con Él. Entonces hemos desarrollado varios puntos para ver esos hechos del Señor Jesucristo, la unión hipostática, que es eso, ¿verdad? La supremacía del Señor, los atributos que posee, que nos demuestra que Él es Dios, no solamente es un ser creado, no es solo un maestro, un profeta, alguien admirable, sino que es la encarnación de Dios, que se hizo hombre aquí en la tierra, la segunda persona de la Trinidad. Entonces nos quedamos viendo de que el perdón de pecados, efectivamente, así como los judíos murmuraban contra Jesús, ellos tenían razón en lo que murmuraban, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y totalmente acertados, Jesús es Dios, por eso es que Él tenía la capacidad de poder, tiene la capacidad de poder perdonar pecados. Entonces en esa parte nos quedamos, ahora vamos a ver este subpunto también en Él hace, hablando del Señor Jesucristo, obras que solo Dios puede hacer. Entonces vamos a ver el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos del 20 al 23. Permítanme que quiero ver esto, si lo puedo ampliar. Bueno, nos dice la palabra, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces ahí podemos ver que el Señor Jesucristo tiene esa capacidad de dar vida. ¿Por qué? Porque es algo que el Padre se lo ha delegado, también como el juicio. Entonces eso es bien importante porque cuando estemos delante del Señor Jesucristo, que si bien es cierto, todos vamos a pasar por ese juicio con Él. Lo único que eh, nosotros vamos a ir a ese juicio a obtener galardones. Esa es la diferencia porque somos hijos de Dios. En cambio, quienes nunca reconocieron al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, entonces ellos van a recibir un castigo, un castigo eterno. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es que ahí se menciona que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos lo honren. Al final, como dice en la palabra y en un texto bíblico que vimos anteriormente, todas las cosas fueron hechas por Él, o sea, son de Él, por Él y para Él. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, efectivamente, ahí vemos la supremacía del Señor Jesucristo en todo, ¿verdad? Que el Padre le ha placido en darle esa gloria, esa honra a su Hijo amado. Y vemos esa capacidad que tiene para dar vida eterna. Ah, otro texto bíblico, bueno, otro punto es la resurrección. Eh, Parte de esas obras que el Señor Jesucristo puede hacer. Y el caso clásico de esto fue, ¿cómo se llama?, de Lázaro, ¿verdad? De hecho, esta imagen alude a eso, al caso de Lázaro. Pero bueno, vamos a ver los dos textos bíblicos que los tenemos. Juan capítulo 11, versículo 43. Creo que hoy sí no los tengo aquí, tengo que anotarlos. 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven. Ustedes ya conocen el contexto. Lázaro ya tenía días de estar muerto, ya, de hecho, eh, le dijeron al Señor de que ya llovía. Y bueno, ahí pasó un milagro, ¿verdad? Y el Señor Jesús, en frente de todos, pues
demostró ese poder y ese poder delegado del Padre, y que tiene la potestad, la capacidad de levantar a los muertos. De hecho, por eso de alguna forma él se tardó un poco en llegar, porque a él le avisaron con anticipación de que él estaba bastante mal, Lázaro, y que llegaran a verlo. Pero él, y- o sea, tomó su tiempo respectivo, pero igual, llegó, ¿verdad? Y hizo ese milagro. Entonces ahí podemos ver que tiene la capacidad de resucitar a alguien de los muertos. Obviamente Lázaro después murió, así como todos nosotros nos va a tocar el tiempo. La verdad que en este mundo estamos eh, de pasada, se puede decir, ¿verdad? Es mucho más importante pensar en la eternidad, por eso es que la Biblia nos insta a que pensemos, que hagamos tesoros en los cielos, porque allá van a ser eternas esas cosas, esos tesoros, y vamos a reinar por siempre con el Señor. En Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, creo que ahí está la historia más completa, 7, 11 al 17. No, este es otro caso, eh, otro milagro. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Imagínense el dolor de la madre, ¿verdad? Que su hijo único eh, estaba muerto y lo iban a llevar a enterrarlo, la cual era viuda, por cierto. Aún más el dolor y la situación complicada, ¿verdad? Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Imagínense, él le estaba hablando al cuerpo muerto del joven, pero sin embargo para Dios no hay nada que sea imposible, ¿verdad? Jesús es Dios, entonces le habló. Y bueno, y pasó lo que pasó. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces ahí podemos ver ese milagro. Otro caso, tal vez no es tan famoso como el caso de Lázaro, pero ese es otro testimonio que nos da la palabra de que el Señor resucitó a estas personas de los muertos, de entre los muertos. También podemos ver que Él tiene la capacidad de hacer juicio, como ya lo vimos anteriormente en un texto bíblico, eh, allí me parece que en Juan capítulo 5. Y aquí igual hace referencia a eso. Eh, Vamos a verlo. Juan capítulo 5, del 22 y el versículo 27, un poco partido ahí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es lo que acabamos de leer hace un momento. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Cómo así? Eh, el Señor Jesucristo, como vino en carne, Él padeció todas las situaciones que nosotros podemos padecer en este mundo. ¿Por qué? Porque vino en carne, o sea, padeció hambre, tuvo sed, eh, fue tentado, igual que nosotros. Lo único que él fue sin pecado desde su concepción, o sea, de hecho fue concebido por el Espíritu Santo. Eh, entonces definitivamente él no pecó nunca y no tenía como esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pero sin embargo también como un ser humano, como un hombre cualquiera, también tuvo sus situaciones en donde, o sea, fue tentado, pues, de hecho sí está documentado en la palabra, de que el mismo Satanás intentó tentarlo para que él pudiera pecar delante de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo se defendió con la misma palabra. Aunque el Satanás, algo que no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Él intentó tergiversar la palabra, la misma palabra de Dios, de tal manera hacerlo caer.
Entonces, igual nosotros tenemos que tener las alertas ahí bien encendidas, filtrando todas las cosas que oímos. Muchas veces nosotros leemos libros cristianos, oímos predicadores, oímos música cristiana y esos cantantes famosos y decepcionan a veces, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Jesús Adrián Romero, que hace poco estaba diciendo que el ser humano es bueno que nace bueno y que la sociedad lo corrompe. O sea, está hablando de cosas que la Biblia refuta. O sea, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, con el viejo hombre, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así en esa entrevista empezó a decir un montón de herejías que uno se queda pensando, pucha, y nosotros cantamos la música de él, pues es bonita, ¿verdad? Las alabanzas, pero sin embargo a nivel eh, de conocimiento teológico, ni teológico, o sea, a nivel de conocimiento cristiano básico, o sea, él se ha descarriado, pues. Entonces, sí hay que tener ese cuidado ah, de las personas que seguimos, ¿verdad? Pero bueno, ese era punto aparte. Bien, le dieron también al Señor Jesucristo títulos o nombres de la deidad. Son esos casos curiosos que, bueno, que no son curiosos, ya estaba determinado así, pues el Antiguo Testamento prácticamente apunta al Señor Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento tiene como más luz, interpreta muchas de las cosas o da sentido a muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, está el caso de lo que se le conoce como Hijo de Dios, ese término, ese nombre que se le da al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 36, eh, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Allá el Señor Jesucristo muy claramente les dice a quienes estaban acusando de blasfemo, eh, o sea, confirmó realmente que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ah, él dio muchas señales, a pesar de que ellos que esperaban ver un libertador del yugo del Imperio Romano, ellos esperaban ver a alguien diferente, un guerrero quizás, o un político, eh, y no lo vieron así. O sea, él no vieron que en su ministerio tuviera esa inclinación por, por conquistar, por ser un gran luchador, un gran guerrero, digamos, o alguien políticamente que la gente lo seguía. Mucha gente lo seguía a él, eh, pero a nivel espiritual, o muchas veces, hasta veces por comida y por las cosas que podía hacer él, los milagros, por ejemplo, la sanidad, lo seguían, pero ellos no veían claro. Y por eso es que en varias ocasiones le preguntaron si él era el Mesías o qué, pues, y que se los dijera. Y él se los decía claramente y ellos no querían aceptarlo. Entonces, bien complicada la situación, pero sin embargo, pues él se los dijo muy claramente, que él era el Hijo de Dios y el Antiguo Testamento, bueno, eh, el Tanaj, que es el Antiguo Testamento para los judíos, hablaba de él. El tiempo que iba a venir el Mesías prácticamente era ese y ellos lo sabían claramente. Lo que pasa es que no querían creer, tenían cegados el entendimiento. También en Mateo capítulo 26, vamos a poner de los versículos 63 al 64, nos dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, bueno, ese es el caso que les mencionaba, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, o sea, con solo eso ya le confirmó que efectivamente era el Mesías, el ungido de Dios, y no solo eso, sino que es hijo de Dios, y ellos lo tenían claro, que si él decía que era hijo de Dios, por ende se estaba haciendo como Dios. De hecho, eso lo vimos en un texto bíblico anteriormente, en un par de clases atrás. Eh, y eso es así, o sea, es como eso
lo que decía este Cash Luna hablando de falsos profetas, ¿verdad? Que él en una predicación estaba diciendo de que nosotros somos Jehová Junior, porque somos hijos de Dios y que tenemos su imagen y su semejanza. Pero esa es una herejía, o sea, la lógica de él es de que dice que un elefante, al tener un elefantito, que se convierte, que es un elefante, o sea, entonces dice que como nosotros somos hijos de Dios, por eso es que nosotros somos dioses. Y hay una parte en un salmo que habla que nosotros somos dioses, que la misma palabra lo dice, y de hecho el Señor Jesucristo lo utiliza como defensa ante los judíos, pero no se refería de que nosotros fuéramos de la misma esencia o sustancia de Dios, sino que hacía ver de que nosotros tenemos capacidad de tener autoridad en esta tierra y juzgar. Y, por ejemplo, la gente que tiene eh, a cargo hacer juicios y determinar castigos en las cortes, ellos tienen un nivel de autoridad. Entonces, pero igual, sea como sea, todos nosotros nos toca el tiempo de morir. Y de eso es el contexto más o menos de lo que habla el Salmo, que aunque nosotros tengamos ese tipo de nivel de autoridad o capacidad de juzgar, al fin y al cabo, nosotros somos de carne y hueso, ¿verdad? Y nos va a tocar el tiempo de morir a menos que Cristo venga y seamos transformados, como dice en la palabra, ¿verdad? Pero mientras eso no pase, pues nosotros seguimos siendo de la naturaleza humana, mientras que el Señor Jesucristo es el unigénito del Padre, es Dios, o sea, ahí es totalmente diferente y los judíos en ese aspecto la tenían clara. Si él decía que era hijo de Dios, él se estaba haciendo como Dios. Entonces ellos, bueno, el sumo sacerdote, creo que fue Caifás, si no me equivoco, es el que le estaba diciendo eso, el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Curioso, ¿verdad? Mencionó eso, o sea que, porque hay personas que dicen de que el Señor Jesucristo al morir descendió a los infiernos, dice, para llevar a los cautivos y bueno, y hay una gran teología que habla sobre eso. De hecho, ¿cómo se llama esto? El credo, no el original, el apostólico propiamente, del, del- ah, de- no me acuerdo cómo se llama ese concilio, constantinopolitano, algo así, de Nicea, no me recuerdo muy bien, pero el credo católico es en donde se me hace mención de que descendió a los infiernos, ¿verdad? Pero realmente, si nosotros revisamos estos detalles de la Biblia, podemos ver de que el Señor Jesucristo fue a la presencia de Dios. De hecho, al ladrón que tenía a la par le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. O sea, eh, y eso es literal, pues. Pero igual, o sea, el punto es de que aquí el Señor Jesucristo les dice literalmente, ¿verdad? Que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y se nombra también como Hijo de Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces él como Hijo de Hombre tiene la potestad de poder ser nuestro sumo sacerdote, porque él recibió todo ese tipo de tentaciones, o sea, no es como, por ejemplo, los millonarios, ¿verdad? Que los políticos de nuestro país, que ellos, en una entrevista me acuerdo que decía un diputado, ¿verdad? Hace años, o sea, esto puede ser un poco más normal ahora, ¿verdad? Pero hace años era un poco raro que decía, no, si yo estoy consciente de que hay problemas económicos en nuestro país, por ejemplo, antes me cortaba el pelo con $5, ahora estoy pagando 6. O sea, nosotros, bueno, por lo menos o sea, yo me corto el pelo, no sé, por $2, o sea, en lugares así cerca de mi casa. Y ahí solo que me vaya a un centro comercial, ¿verdad? Pero yo sé que voy a pagar más de lo que podría pagar normalmente. Y Max en esos años que lo dijo, en esos años creo que estaba a $1 o 1.50 el corte de pelo. Entonces mucha gente le comentaba eso, ¿verdad?
de que no están al tanto de la realidad de nuestro país, o sea, realmente esas personas no lo saben. Entonces, pero Dios, o sea, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ese hecho para aferrarse, sino que vino y tomó forma de hombre también, o sea, se encarnó y padeció las mismas cosas que nosotros padecemos, en fin, o sea, él tiene ese criterio, ese poder moral para poder ser nuestro sacerdote, ¿verdad? Interceder por nosotros, porque él nos entiende en ese sentido, porque es hombre también, no solamente Dios. Ah, pero bueno, entonces ahí podemos ver definitivamente que el Señor Jesucristo lo dijo claramente, que Él era hijo de Dios. También otro título o nombre que tiene el Señor Jesucristo en la palabra es de que alegó ser Dios, o sea, literalmente. Eso lo vamos a ver en Juan capítulo 10. Más que todo en el Evangelio de Juan, él parece que quiso como dejar más claro la deidad del Señor Jesucristo en ese Evangelio. Por eso es que vamos a encontrar tantas referencias a eso. Dice la palabra, yo y el Padre uno somos. Aquí pues decir eso ante los judíos fue algo escandaloso, ¿verdad? De hecho ellos dijeron, bueno, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ahí vemos claramente, ¿verdad? Y los judíos lo tenían claro también. Él estaba diciendo directamente, claramente que era Dios. Y aquí vemos también en parte ese tema de la Trinidad, ¿verdad? Es cierto que el versículo 30 como que infiere de eh, prácticamente Jesús es el Padre, algo así da a entender, pero no ese es el punto aquí, sino que lo que está dando a entender, y es por esa razón que los judíos querían apedrearlo y que hicieron este comentario, siendo hombre te haces Dios. No está diciendo que es Dios, sino que se está haciendo Dios, o sea, está viéndose esa separación entre las dos personas de la Trinidad. Entonces, es cierto, Jesús es Dios y el Padre es Dios también, pero sin embargo tienen su individualidad. Y eso pues ya quizás hartamente ya lo he justificado con varios textos bíblicos. Pero bueno, aquí el punto es de que él prácticamente, literalmente les dio a entender que era Dios. Y los judíos así lo entendieron y por eso es que se molestaron mucho y querían apedrearlo y lo acusaron de blasfemia. Bien, así como, bueno, ya vimos que el Señor Jesucristo entonces tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Era 100% Dios, es 100% Dios y 100% hombre. Ahora pues tiene un cuerpo glorificado, pero sigue siendo la plenitud de la deidad, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver algunos argumentos, siempre en la palabra de Dios, en donde nos muestra que era perfectamente humano también, o sea, estamos viendo ese 100% humano que era. Tuvo un cuerpo humano, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 52. Eh, Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el contexto de cuando nació, ¿verdad? Y aquí pues se está reduciendo hay un gran paréntesis en años. Nosotros no conocemos realmente todos los detalles de la vida del Señor Jesucristo cuando era pequeño, no sé, cuando era bebé, cuando iba creciendo. Hay algunos textos apócrifos, me acuerdo que hay uno que se llama el Protoevangelio, algo así, de Santo Tomás, y otros por ahí en donde hacen referencias de algunas vivencias de Cristo en su niñez, aunque eso no tiene mayor credibilidad, ¿verdad? Son apócrifos. Permítame, creo que alguien se conectó. Entonces no podemos darle como un peso a esa escritura, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que
el Señor Jesucristo nació como bebé, fue un bebé como tal, y fue creciendo. Y aquí podemos ver que crecía en sabiduría, o sea que si crecía significa que pasó por el mismo proceso nuestro, que cuando somos bebés, el bebé qué, o sea, lo que sabe es llorar, comer, dormir, etcétera, ¿verdad? Y a medida va creciendo, se va como aprendiendo más cosas, está, bueno, ganó estatura, o sea, obviamente cuando uno está pequeñito está creciendo y creciendo y creciendo, come, crece, este, entonces podemos ver esa humanidad normal, así como nosotros, en que a medida vamos creciendo desde pequeños, pues estamos creciendo y conociendo más, viviendo más en este mundo. Obviamente el Señor Jesucristo nunca pecó, no tenía esa naturaleza pecaminosa como nosotros, pero sí vemos esa capacidad humana normal, ¿verdad? De todo ser humano, de nacer, de ir creciendo, aprendiendo más cosas, aprende a caminar, aprendió a hablar seguramente y así, ¿verdad? Sucesivamente. Ah, también, bueno, vamos a leer eh, en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos del 39 al 40. Eh, Dice el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces, ahí él declaró específicamente de que era un hombre eh, normal, ¿verdad? Y, o sea, por lo menos esa humanidad, esa naturaleza humana ahí la declaró y que les estaba hablando con la verdad. Entonces ellos no querían escuchar y no querían entender, no lo veían a él como el Mesías. Pero ahí el punto es de que él mismo declara que es un hombre. Entonces, o sea, ¿por qué tergiversar algo que literalmente el Señor Jesús lo dijo, verdad? Eh, lo digo porque hay, bueno, hoy en día creo que no hay mucha herejía de ese tipo, pero en los tiempos de la iglesia primitiva sí habían algunos tipos de herejías que decían de, por ejemplo, los gnósticos, ellos pensaban de que el cuerpo es maligno, es malo, es pecaminoso, bueno, no, tal vez no pecaminoso, sino malo, ¿verdad? Malo. Y el espíritu es lo bueno. Es algo así como Platón, ¿verdad? El mundo de las ideas, el mundo, viene siendo como el mundo espiritual, ¿verdad? Y que todo lo físico es malo, es perverso. Entonces, por eso es que, bueno, tenían unas sus prácticas un poco extrañas. El punto es de que el cuerpo en sí no es que sea malo, de hecho vamos a tener un cuerpo glorificado. Y bueno, Dios en la creación creó a Adán con un cuerpo. O sea, el cuerpo en sí no es que sea malo. El problema fue que por la caída, pues esa imagen y semejanza de Dios se distorsionó. Entonces nosotros empezamos a sufrir, eh, es la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Que es la oxidación en sí, que todo se va degradando a medida pasa el tiempo. Eh, entonces, y por el pecado entró la muerte, entonces vivimos lo que vivimos ahora, ¿verdad? Y tenemos una tendencia pecaminosa por el pecado de Adán y Eva. Pero bueno, entonces esa es la situación en la que estamos y definitivamente el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo humano como tal, igual que el nuestro, ahora tiene un cuerpo glorificado. Tuvo alma y espíritu humano. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 26, versículo 30, perdón, 38. Quiero ver si me lo tomó. Ah,
Nos dice entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Este es el contexto que estaba en Getsemaní y pues ya sabía que estaba llegando la hora, que iba a ser tomado, iba a ser juzgado injustamente, que iba a ser crucificado, iba a morir, más iba a resucitar también, pero ese trago amargo, todo ese proceso iba a ser bien doloroso, bien triste. Entonces ahí mostró Jesús su lado vulnerable, ¿verdad? Que él ya sabía lo que iba a pasar, pero lo iba a vivir en carne propia. Entonces él se sentía mal, pues, o sea, yo creo que cualquiera, pues, o sea, nosotros quizá hubiéramos salido corriendo y tratar de escapar de eso, pero el Señor Jesucristo tenía que cumplir su misión. Entonces él declara ahí que está muy triste hasta la muerte, o sea, imagínense, o sea, era una depresión, pero eh, un grado de estrés bien grande, que de hecho menciona la palabra que hasta sudó gotas de sangre. Eso tiene una explicación médica, científica. Yo ahorita no soy médico, yo no sé de eso, pero el punto es de que definitivamente fue algo eh, extremadamente triste, como lo dice ahí, hasta la muerte. Entonces por eso es que quería que sus discípulos estuvieran con él, que le dieran algún tipo de apoyo moral, ¿verdad? De estar por lo menos ahí, aunque sabía que se iban a ir, ¿verdad? Que iban a ser dispersos, pero igual por lo menos iba a sentirse acompañado de sus amigos, porque llegó un momento que les digo así como tal, que eran sus amigos. Eh, en Lucas capítulo 23, versículo 46, podemos ver, bueno, y por qué viene el tema de la tristeza, de que el alma, se dice de que el alma es como la fuente de ese tipo de sentimientos que nosotros tenemos, ese tipo de emociones. Entonces la tristeza es una emoción que proviene del alma. Entonces de por ahí viene, ¿verdad? O el espíritu, se asocia también con el espíritu. De hecho, en el cristianismo hay dos posturas, de que el ser humano está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, y está otra posición en donde dicen que somos bipartitos, o sea que solo somos cuerpo y espíritu. Eh, hay un texto bíblico en la Biblia que hace referencia específicamente de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y ahí lo dice claramente, pero tiene sus detalles de la escritura, ¿verdad? Y mientras que otros textos bíblicos nos dan a entender de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando estaba eh, Eliseo, si no me equivoco, creo que fue Eliseo, que el hijo de una mujer, no me acuerdo el nombre, de que se había muerto, y pues él lo resucitó, o sea, entonces, pero ahí se puede ver en el contexto, en la historia, de que el alma se le salió al niño, al muchacho. Entonces, eh, parece ser que es bipartito, entonces, ¿verdad? Estaba el cuerpo y el alma se le salió. Entonces, cuando resucitó, el alma regresa. Y eso lo vemos en varios textos bíblicos del Antiguo Testamento. Pero igual, o sea como sea, ¿verdad? Si es tripartito, si somos tripartitos, somos bipartitos, el punto es de que nuestras emociones, nuestros sentimientos residen ahí en el alma, en el espíritu humano. Veamos aquí este versículo 46 de Lucas capítulo 23 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí lo que dijo el Señor literalmente es que él tenía un espíritu. Y por ende, como él sabía que estaba a punto de morir, se le encomendó al Padre. Entonces el Señor Jesús efectivamente tenía un espíritu humano, a pesar de que es 100% Dios también. Acuérdense que antes de haber nacido como Jesús, él ya preexistía, estuvo en la eternidad pasada con el Padre, participó activamente en la creación, entonces es espíritu. Sin embargo, cuando se encarnó, y al igual que nosotros,
tenía su cuerpo y tenía su espíritu, y en este caso también el alma, ¿verdad? Entonces, solo que de un nivel humano, aunque obviamente también es 100% Dios, ¿verdad? Entonces, es una cosa que es bien difícil de entender y tal vez eh, de este lado de la Trinidad no lo vamos a saber del todo bien, pero el punto es de que efectivamente tenía un espíritu humano y se lo encomendó al Padre, como dice ahí. Entonces sí, es 100% Dios, 100% hombre. También fue llamado por nombres humanos. O sea, esto ni siquiera hay que buscarlo, ¿verdad? De acuerdo a cómo se le presentó el ángel a María, le dijo que se iba a llamar Jesús, que tiene que ver con salvación. Entonces, efectivamente le pusieron un nombre como cualquiera de nosotros, que se nos pone un nombre. También como parte de la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Él exhibió características de un ser humano. Y aquí pues creo que ya hemos mencionado varios ejemplos de eso, pero igual vamos a leer algunos textos para tener como más respaldo a nivel bíblico. Tuvo hambre, por ejemplo. Este es en el contexto de que fue tentado. Él ayunó 40 días y 40 noches y después de todo ese tiempo tuvo hambre. No sé si ustedes bueno, sí, seguramente sí, han ayunado, ¿verdad? En algún momento de sus vidas y es bien difícil. De hecho, se dice que el cuerpo humano no puede vivir más de 3 días sin agua. Entonces los teólogos dicen que probablemente él sí recibía agua o por la humedad pudo soportar eh, los 40 días y 40 noches. La verdad no sabemos, ¿verdad? Ciertamente él como hombre, como ser humano, o sea, estuvo a una línea, pues, o sea, llegó hasta el límite de su capacidad de su cuerpo humano, ¿verdad? Hablando de su humanidad como tal. Pero sea como sea, pues ahí la palabra nos dice, 40 días y 40 noches ayunó y tuvo hambre, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, él tuvo ese sentir igual que nosotros, ¿verdad? Que nosotros con un tiempo de comida a veces hasta nos molestamos, ¿verdad? Hay personas que se les nota su molestia, ¿verdad? Por un tiempo de comida, imagínense pasar 40 días y 40 noches. También tuvo sed, lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Aquí abro un paréntesis, hay eh, muchas situaciones en donde Jesús hizo cosas para que efectivamente se cumpliese todo lo que decía la palabra sobre él. Por ejemplo, este es un caso, que la escritura decía de que para que la escritura se cumpliese, dijo tengo sed y le dieron vinagre con no sé qué en una esponja y eso me parece que está en un salmo, ahorita no recuerdo muy bien, pero el punto es de que efectivamente él hizo cumplir esa profecía. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Que tuvo sed. O sea, ahí lo demostró y porque era parte de una profecía, pero seguramente a lo largo de toda su vida, desde pequeño hasta que creció, pues seguramente tuvo en muchas ocasiones sed, algo muy humano de nosotros y es normal como ser humano, ¿verdad? También padeció de cansancio en Juan capítulo 4, versículo 6. Este es en el contexto de cuando estaba eh, en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que efectivamente él también se cansó y de hecho el ministerio de él en esos 3 años y medio aproximadamente fue muy movido, fue muy trabajoso, tanto que, o sea, no cualquiera pues pudiera llevar ese ritmo de vida, ¿verdad? Estar caminando grandes distancias. En ese tiempo no habían Uber, no habían taxis, no habían automóviles. Eh, Muy probablemente el mejor medio de transporte que utilizó el Señor con sus discípulos fue el caminar.
porque no vemos mucho así como que andaban en caballos o algo así, no nos da testimonio en la escritura de eso. Entonces parece ser que prácticamente el ministerio lo hizo caminando, yendo de un lugar a otro, así. Entonces definitivamente eran otros tiempos en donde la gente se cansaba, pues si bien estaban más ejercitados para todo ese tipo de vida, pero igual, o sea, uno se cansa. Entonces el Señor Jesús también se cansó como todo buen ser humano, igual que nosotros, ¿verdad? Ah, amor y compasión. Esto también es algo muy humano también, que prácticamente nosotros cuando amamos o tenemos compasión, eh, nosotros estamos reflejando una, una perfección de Dios, un atributo de Dios que es comunicable. Comunicable en el sentido que nosotros podemos actuar con ese tipo de amor. O sea que cuando estamos actuando con amor, realmente estamos actuando eh, con ese atributo de Dios. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, al ver el montón de gente que quería oír más de su palabra, tenían hambre y todo, ¿verdad? Eh, entonces, él tuvo compasión al ver tantas ovejas, como que era un rebaño de ovejas, ¿verdad? Que estuvieran dispersas. No sé si han visto eso. A mí me gustan ver videos de la vida en el campo. No sé, o sea, quizás como yo soy muy así de estar en casa y no, o sea, no he vivido esa experiencia de vivir en el campo, de hacer cosas. Y no sé, a mí me gusta ver esos videos de cómo los pastores cuidan a las ovejas, los detalles que se hacen, que tal vez con un sonido, o sea, las ovejas, ellas ya saben quién es el pastor y la siguen, pues, y lo buscan. Este, y así un montón de cosas, ¿verdad? De detalles. Entonces, me imagino que el Señor Jesucristo hizo ese símil de ver al montón de gente dispersa, así como ovejas que no tienen pastor, o sea, que viven sus vidas eh, así, o sea, como, como les dé la gana, no les ha iluminado todavía el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces Él tuvo compasión de ellas. Entonces es algo bonito también, ¿verdad? Que Él se compadece de nosotros. También podemos ver una característica propia del ser humano, que es cuando lloró. De hecho es el texto bíblico más corto, dicen, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús lloró. Juan 11:35. En el contexto de Lázaro, cuando estaba muerto, al ver toda la gente llorando, ver la tristeza que estaba en el ambiente, se conmovió, pues. Y yo creo que a más de alguno nos ha pasado, ¿verdad? Que si estamos rodeados con personas que están tristes, o sea, uno tiene, no sé, o sea, ese sentir de llorar, pues, o sea, entonces es algo natural en el ser humano. También fue probado, fue tentado en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Eh, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Yo por eso hice referencia también anteriormente, que les mencioné de que efectivamente eh, Jesús tenía que venir como hombre porque Él es nuestro sumo sacerdote, es el que intermedia ante el Padre. O sea, el Padre cuando nos mira a nosotros realmente no nos mira a nosotros, porque nosotros somos pecaminosos, tenemos manchas, pues no somos santos. Pero como nosotros por la fe en Cristo Jesús creemos que Él pagó el precio por nuestros pecados y que eh, Él, así como dice en su palabra, pues nos redimió, nos ha liberado, nos ha rescatado del yugo de la esclavitud, del pecado. Entonces, efectivamente, Dios, al vernos a nosotros, realmente mira a su Hijo y por ende nos mira como santos y sin mancha delante de Dios, pero por medio de Cristo. Por eso es que nosotros estamos en Cristo. Nuestra vida está oculta en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo.
Entonces, por eso efectivamente el Señor Jesucristo es el que es nuestro sumo sacerdote, porque Él vino como hombre a vivir y padecer todas las cosas que nosotros padecemos, y Él nos entiende por esa razón. Aquí dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque se encarnó, porque vino como un ser humano, padeció todas las cosas que nosotros padecemos. Nos entiende, pues, o sea, tal vez sí, efectivamente hay mucho pecado en el mundo, el hombre puede hacer cosas muy perversas. Si no fuera por la gracia común de Dios, este mundo estuviera mucho más patas arriba, pero, pero igual, o sea, el Señor Jesucristo nos entiende a medida de que Él también fue ser humano, ¿verdad? Y conoce nuestros padecimientos. Y aquí lo recalca, ¿verdad? Pero sin pecado, o sea, Él no pecó en ningún momento de su vida. Entonces, efectivamente, fue probado. También padeció dolor y eso, bueno, aquí en la imagen puse una imagen de cuando fue crucificado. Creo que es de la película La Pasión de Cristo. La verdad es que yo no he visto esa película, no sé por qué, no he tenido así como... Me gustaba más la otra película, la antigua. Eh, pero ya tengo tiempos de no verla tampoco. O sea, creo que hay muchos detalles que uno asume que porque lo vio en una película es así, pero a veces como que no está exactamente igual a como la Biblia lo dice. Entonces quizás es mejor leer la Biblia y tomarlo como una película, ¿verdad? No sé, esa impresión me da porque me acuerdo que vi una película en una ocasión de la vida de Jesús en donde mostró de que él estaba pequeño y con el barro hizo como una figurita de un pajarito y como que lo abrió y salió volando el pajarito. No sé, yo me imagino que ha de ser de, no sé, de una producción, no sé si católica, no sé si de Testigos de Jehová, no tengo idea. Pero yo siempre, y yo, no sé, en esos tiempos estaba pequeño, ¿verdad? Yo pensé de que eso estaba en la Biblia y no, ¿verdad? Nada que ver. Después, más adelante, me di cuenta que estaba en un libro apócrifo, creo que era ese de Santo Tomás, el protoevangelio, supuestamente. Entonces, eh, igual, o sea, el punto aquí es de que hay que ver la Biblia, ¿verdad? Más que todo, pero bueno, ese era el contexto de la imagen, ¿verdad? Veamos en qué situación tuvo dolor el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a hacer referencia también al Antiguo Testamento, a una profecía directa del Señor Jesucristo en el Salmo 22. Quizás es uno de los salmos en donde más se refleja ese padecimiento que el Hijo del Hombre, que el Mesías iba a tener, ¿verdad? Aquí nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Acordémonos que el Señor Jesucristo dice en algún momento, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento prácticamente Él estaba llevando el peso de todo, el pecado de todo el mundo, de todas las personas del tiempo pasado, presente y futuro, ¿verdad? De que iban a creer en Él. Entonces Dios pues le dio la espalda, se puede decir, en ese momento, siendo Él la concentración del pecado, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver de que no respondió. Y de noche y no hay para mí reposo. Ahí está hablando también parte de su vida, ¿verdad? Que en ese ministerio que no tuvo reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, dice, y no hombre. Ese es, acuérdense que esto es algo poético también, ¿verdad? Aquí está dando a entender, es cierto, es un salmo de David, él estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, en parte viendo su vida, pero en parte también profetizando. Entonces, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. De hecho, dicen de que él quedó tan molido con esos latigazos, esos golpes, o sea que no era reconocible. De hecho, en el Isaías capítulo 53 dice que no tenía como parecido, o sea, como que no era agradable a la vista, dando a entender ese momento de la cruz, o sea, de ese proceso de la cruz,
de que, o sea, fue extremadamente golpeado, eh, desfigurado, o sea, entonces está describiendo como esa parte. Todos los que me ven me escarnecen, eso es como una burla, ¿verdad? Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele puesto que, perdón, que me duele la garganta ahorita, puesto que en él se complacía. Y efectivamente todos esos puntos podemos ver en el Nuevo Testamento que efectivamente se cumplió, ¿verdad? Habían unos que movían la cabeza, así como diciendo, no, que, o sea, si él decía que era el Hijo de Dios, ¿por qué no baja de la cruz, verdad? Eso es una burla, es escarnecerlo. Eh, pero tú eres el que me sacó del vientre. Y bueno, y si ustedes leen todo el Salmo, pues van a encontrar que efectivamente podemos ver o leer ese sufrimiento que está reflejado aquí en este salmo. Pero bueno, hay otro texto bíblico en Marcos capítulo 15 que esto es ya propiamente traducido, ¿verdad? Traducido al Nuevo Testamento, se podría decir. Todo ese padecimiento que tuvo el Señor Jesucristo en la crucifixión. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, Rufo, que llevase la cruz. Imagínense, o sea, estaba tan molido de la espalda, me imagino yo, con un montón de latigazos y todo, que, o sea, llevaron maderos bien grandes, o sea, era prácticamente casi, o sea, porque era humano, pues, o sea, es hombre y es Dios. Entonces, pero sentí el dolor, ¿verdad? Entonces, y en fin, ustedes, por cuestión de tiempo, no voy a leer todo el texto bíblico, ustedes conocen la historia, es algo muy triste, pero sin embargo, esa fue la victoria más grande y ese fue el plan de salvación que Dios preparó para que Él permaneciera su justicia intacta y pudiera darnos salvación a nosotros, porque el Señor Jesucristo satisfizo la justicia de Dios que exige Dios, y nosotros por medio de la fe somos ahora hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque Él fue quien pagó el precio por nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros. Y bueno, eso era esta lección, hermanos y hermanas, la lección número 2. Entonces la otra semana vamos a entrar con la lección número 3. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario.